les damos la bienvenida a todos desde el Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial. Estamos en un nuevo encuentro de nuestro proyecto Café Olé y este nuevo encuentro está dedicado al retorno a las raíces. Un tema absolutamente diferente hoy. Ser judío, ser israelí, esa es la cuestión, con historias de vida muy interesantes para escuchar, que seguramente van a surgir un montón de preguntas, así que vamos a aprovechar a todos nuestros invitados, a quienes les agradecemos muchísimo, porque además están en diferentes usos horarios en el mundo, así que para unos es muy tarde, para otros no tanto. Gracias a todos por estar aquí esta tarde-noche. Los voy a pasar a presentar y arrancamos con este encuentro. Nos visitan hoy Alisa Moreno Goldschmidt. Ella es doctora en Historia del Pueblo Judío, tiene un libro publicado sobre judíos conversos en Cartagena de Indias. Ella es de Colombia e hizo Aliá hace aproximadamente unos 20 años. Nos acompaña también Yehudit Franco Sixo. Ella es de Ecuador. Y lo más curioso de su caso es que Israel la encontró a ella antes de que ella encontrara a Israel. Ella llegó al país de casualidad, sin saber que ese viaje le iba a cambiar su vida por completo, para siempre. Hizo Aliyá en el 2004 y su conversión fue en el año 2007. Vamos a escuchar también la historia de Abraham Salazar. Abraham es antropólogo, tiene un máster en sociología, es abogado, es colombiano, se dedica al trabajo en comunidades emergentes en Colombia y trabaja con ellos en todo lo relacionado a la defensa de sus derechos y acompaña procesos de gente que desea emprender la búsqueda de sus raíces. Abraham se convirtió al judaísmo en el año 2018. Nos acompaña también esta tarde-noche, el rabino Shimon Yoshua, que es argentino de nuestra tierra, rabino emisario de la Fundación Yahvé Israel para Colombia, fue rabino en Tailandia, experiencia que seguramente algo nos va a contar también, y hoy acompaña a las comunidades emergentes que están en proceso de conversión. Así que como verán, tenemos un panel de oradores muy ecléctico y de cada uno vamos a poder esta tarde aprender mucho. Quiero arrancar, si es posible, con el Rab Shimon. ¿Estás ahí? A ver si podés desmutearte, a ver si te escuchamos bien. Shimon. A ver. ¿Me escucha Shimon? ¿Los demás me escuchan? A ver, hágame un ok a los que estoy viendo. Sí, ahí veo que Alisa me dice que sí. ¿El Rab Shimon está? Si no, vamos directamente, arrancamos con Alisa. Bueno, arrancamos. Alisa, arranco con vos. ¿Estás Está el preparada? Rafshimon, está en mute. Ah, está en mute. A ver. Shimon, si te podés desmutear, o a lo mejor lo podemos desmutear nosotros. Ale. Estoy intentando ahora desmutearlo. A ver, yo te habilito, pero tú te puedes desmutear solo, Simón. Ahora te estoy intentando desmutearte. Bueno, no importa. Mientras el Rab Shimon se intenta desmutear, arrancamos con Alisa y después pasamos al Rab, ¿de acuerdo? Alisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti y a todos por la invitación. Bueno, mira, queríamos charlar de lo siguiente. En estos Café Olé, en donde el tema principal es el retorno a las raíces, hablamos mucho y todo el tiempo de lo que son las comunidades emergentes. A mí me gustaría que vos pudieras explicar con tus palabras y también con todo el bagaje de estudio que tú tienes y el libro que has escrito y la investigación que has hecho al respecto, ¿qué es? ¿A qué llamamos una comunidad emergente? Eh, bueno, primero que todo, antes de responder a tu pregunta, sí quisiera señalar que mis estudios académicos tienen más que ver con la época, un proceso bastante distinto que era la época colonial y el proceso y las comunidades en emergentes. Si bien no es mi especialidad, pero es un tema que conozco de distintas fuentes, es un proceso más bien moderno.
de grupos, a diferencia de personas individuales que encuentran algún tipo de interés y contacto con el judaísmo. Las comunidades emergentes son grupos que pasan este proceso no de forma individual, sino justamente como comunidad. Y esto es un fenómeno supremamente particular que tiene lugar de manera bastante intensa y variada en distintos grupos, y justamente Colombia es uno de los lugares donde más grupos de este tipo se ven. Es un grupo de gente y entre los distintos grupos también tienen distintas características. Pasan un proceso de estudio, un proceso de conexión con la espiritualidad a través del judaísmo, y muchos deciden realmente pasar un proceso de conversión. El propósito de esa comunidad siempre es el mismo, digamos, toda esa gente tiene un mismo propósito. Yo, otra vez, no conozco suficientemente en profundidad cada una de las comunidades, pero yo creo que quizás una de las cuestiones más interesantes del proceso es que en realidad cada una de estas comunidades tiene en cierta forma sus características peculiares. Algunos grupos que se conectan, por poner un ejemplo, hay algunos grupos que se conectan con el grupo ultraortodoxo de Satmar. Hay otros grupos también que incluso llegan a identificarse con vertientes más liberales del judaísmo, como el grupo conservador, hay una en Barranquilla, y hay otras que también adoptan la ortodoxia, pero de distintos abordajes, y hay una cuestión, pasan un proceso grupal cada uno en su propio grupo, pero no quiere decir que todos los grupos que llamamos comunidades emergentes tengan realmente, sean un grupo. Justamente son varios grupos, cada uno con sus peculiaridades. Bien, y hay otro concepto que también se usa mucho en lo que es la historia contemporánea de América, que es el concepto este del sueño americano, ¿no? O de hacerse la América, vamos a llamarlo así, ¿no? Para hablar de quienes entienden que su futuro no está en su país natal. ¿Hay algo de este concepto de sueño americano en quienes anhelan llegar a Israel como una entelequia, como una tierra prometida? ¿Hay algo del sueño americano Medio Oriente, llamémosle? Se entiende la analogía, ¿no? Sí, sí. La verdad es que la pregunta me parece de por sí supremamente interesante, y creo que son justamente dos conceptos opuestos. Si bien ambos hacen referencia al anhelo a una tierra, son por dos razones totalmente contrarias. El sueño americano habla del futuro, el sueño de llegar a un lugar donde construir un futuro mejor, donde haya prosperidad material y libertad, y llegar a esta tierra que acepta a todos. El anhelo a Israel es un anhelo a nivel histórico que siempre ha acompañado al pueblo judío desde que salió al exilio, a los exilios, y justamente es un anhelo al pasado, es un anhelo a retomar las raíces, es a volver a los padres, es soñar no solo también con un futuro mejor, pero también con un pasado mejor. Entonces, aquí tenemos como una conexión que nos lleva para atrás, obviamente también un poco combinado con la idea que obviamente no queremos volver en todo sentido al estilo de vida de los antepasados, sino construir un futuro mejor, pero no en una tierra que promete sueños, sino en una tierra que nos trae recuerdos, a la cual estamos arraigadas incluso antes de nacer. Es súper interesante esto que decís del binomio, ¿no? De pasado y futuro, porque en realidad, bueno, hay como una visión de futuro, pero siempre tratando de volver no al terruño en relación a donde naciste, sino a donde están tus raíces más fuertes. Vos en tu libro sobre los judíos conversos de Cartagena, ¿cuál fue la hipótesis central del libro? Sé que son estudios muy largos y cuesta mucho resumirlo, pero ¿cuál fue tu hipótesis central? Wow, nos llevamos a un tema distinto. En la época colonial,
los judíos no podían venir a las colonias en América porque eran colonias españolas y en España estaba vedada la existencia judía después de la expulsión de los judíos de España. Entonces, los que llegaron en la época colonial, no solo a Cartagena de Indias, a lo que es Colombia hoy en día, sino en general a Latinoamérica, fueron conversos, es decir, familias de judíos que se vieron obligados a convertirse al cristianismo a consecuencia de la Inquisición, de la expulsión de España, etcétera, etcétera, y llegaron a Latinoamérica como cristianos nuevos de origen judío. Y es un fenómeno supremamente interesante porque no practicaban el judaísmo de forma abierta. Algunos de ellos sí tenían tipo de identidad, de costumbres, pues conocidos más popularmente como marranos, costumbres en secretos, pero más allá de que es un tema bastante complejo, estos grupos, que en su mayoría eran de origen portugués, llegaron a tener un impacto supremamente importante en distintos enclaves en Latinoamérica y especialmente en los centros que cumplían una función comercial como Cartagena de Indias y las otras capitales, las capitales de los virreinatos en Perú y en México. Entonces es un fenómeno muy interesante. Quizás lo único que sí quisiera señalar es que estos grupos no necesariamente están conectados con las comunidades judías que actualmente existen en Latinoamérica. Son en realidad procesos, distintos procesos y no necesariamente conectados los unos con los otros, distintos procesos de migración y socioculturales. Bien, Alisa, voy a pasar un momentito al rabino Shimon, que ya se pudo desmutear, y en unos minutos volvemos contigo. Rab Shimon, ¿estás ahí? A ver si te escuchamos. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Muy bien, sí, 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 ahí te escuchamos, ahora sí. Vos también tenés un trabajo muy, muy importante con esto que llamamos comunidades emergentes. Queremos escuchar un poco tu definición, ¿no? ¿Por qué la cualidad esta de emergentes? Y también la pregunta sería, ¿qué es lo que emerge de estas comunidades? ¿Cuál es esa necesidad que emerge, que las transforma en un grupo específico, con un objetivo específico y que luchan por conseguir determinadas cuestiones? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Buenas tardes, noches o días, depende del uso horario que cada uno tenga. Voy a dar una explicación muy simple de cómo es el comienzo de estas comunidades. Hay mucha gente que realmente pueden llegar a ser pueden llegar a tener algún tipo de ascendencia judía, sí, de algunos años, muchos años. Y es posible que eso ya cuando uno lo toma en un ámbito ya religioso, uno diga, bueno, hay una chispa que quedó y que está despierta y esa chispa hace que haya muchas preguntas, ¿sí? Cuando uno lo ve en un aspecto religioso. Después, lo que se llaman los Bnei Anusim, o lo que puede ser, las comunidades emergentes no necesariamente son Bnei Anusim, ¿sí? No son necesariamente esas personas que tienen ascendencia judía, no todos. Sí, una parte puede ser, pero hay otra parte de las comunidades emergentes que son simplemente personas que en su investigación diaria, en su vivir, han tenido algún tipo de... han tenido preguntas y esas preguntas los llevaron a investigar más y más. Hoy también en los últimos años con los instrumentos que tenemos Claro, para poder digitales, investigar sí. y digitales ha sido todo también mucho más fácil para la gente, más fácil y más difícil, porque así como hay mucha información, no toda la información es buena, ¿no? Entonces, también esos procesos han tenido muchos tropiezos en el camino. La gente ha intentado estudiar judaísmo y a muchos los han estafado, les han hecho pagar por cosas que no tienen que pagar.
y bueno, se fue, hubo quien aprovechó la situación. Pero las comunidades emergentes se forman principalmente de esos dos tipos de personas. Ahora, nosotros como judíos, que nacimos judíos, tampoco somos personas fáciles. ¿Sí? Entonces cuando estas personas van y golpean las puertas de las comunidades, lo que uno llama tradicionales, ¿sí? En cualquier país de Latinoamérica que sea, no le dicen qué bueno que viniste, qué lindo que sos, vení, sentate con nosotros y estudia. Sino que generalmente hay un rechazo, ¿sí? Que generalmente viene más de las juntas directivas que de los rabinos, ¿sí? Los rabinos dicen, bueno, yo digo, alágicamente hago esto así, así, y la persona puede ser judía. Ya las juntas directivas toman otro tipo de decisiones por motivos que ahora no vienen tanto al caso. Si quieren, después las podemos explicar un poquito más, pero entonces ese golpear, ese tema de que se golpean puertas y esas puertas no se abren, hacen que las personas decidan unirse y formar sus propias comunidades. Comunidades judías, como cualquier otra comunidad judía en el mundo, en la que hacen minyan, en la que hacen todo lo que tienen que hacer, pero no es una comunidad que tiene 200, 500, 300 años como cuando nuestros antepasados vinieron de Polonia, de Siria o de donde sea y crearon las comunidades en Argentina, en Colombia, en donde sea. ¿Sí? Acá esa bajada del barco, como quien dice, se hace a través de que están buscando cómo ser judíos. Y entonces... Y esas comunidades emergentes, perdóname, Shimon, esas comunidades emergentes encuentran un lugar propicio para florecer en Israel. El tema de Israel es un tema bien complejo de explicar. Digamos que el tema de que la gente vaya a Israel, como tú lo definiste como un sueño americano, a veces Israel no está tan preparada para recibir a todos o para definir quién es judío. ¿Sí? Entonces, depende si tú tienes una conversión de este rabino, de otro rabino, entonces si la Rabanut lo avala o no lo avala, entonces cuando tú te tienes que certificar como una persona que va a una comunidad judía y tu carta viene a una comunidad emergente, no es tan fácil que Israel abra la puerta. Pero aún así pueden vivir una vida judía y una identidad judía que a lo mejor en sus países natales no habían podido llevar adelante. La gente muchas veces va a Israel sin tener, digamos, como quien dice, la papelería arreglada. Va, se la juega. Flojo de papeles, se dice en Argentina. Exacto, flojo de papeles. Entonces, van a Israel, muchos logran tener en principio una visa para poder quedarse unos meses más, van a lo que se llama Badat Harigim, van a lo que es una junta de excepciones, y entonces van pasando entrevistas y entrevistas y algunos logran llegar a la Rabanut. La Rabanut les hace una entrevista. Tenés un poquito no es tan corto, hasta 3 también. Tenés un poquito inestable, Shimon, tenés un poquito inestable internet, se te corta un poquitito. Bien. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí se te escucha. Ahí se te escucha. Entonces, vamos a volver en unos minutos con vos, pero quiero invitar, si me permitís, a este encuentro, a esta sala, a Judith, para compartir un poquito con todo este auditorio su historia, porque es una historia realmente sorprendente, muy, muy emotiva, casi podría decir como una jugada del destino, ¿no? Para quienes creen en eso,
¿no? Para quienes creen en el destino, hay que escucharte, Judith, porque vos en un viaje te quedaste varada en Jordania y para poder volver tuviste que pasar medio como paso obligado por Israel y una estadía que iba a ser súper corta se prolongó casi por 2 años. Así que contanos un poco por qué te quedaste. ¿Qué tuvo Israel que captó tu atención de tal manera que un país que iba a ser un simple tránsito en tu vida se transformó en tu vida entera? Hola a todos, gracias por la invitación. Contestando a tu pregunta, mira, yo no me quedé, Israel no me atrapó. Lo que me atrapa a mí es el judaísmo. O sea, es diferente porque yo no sabía que Israel existía primeramente. O sea, ya te digo, llegué por casualidad. Yo llego un día antes de Rosh Hashanah y lo que yo despierto es al escuchar el shofar. Como yo digo siempre, que yo sentí que yo viví en coma 27 años de mi vida. Y al escuchar el shofar es cuando me sacan la venda de los ojos, despierto y vienen preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy? Le pregunto a la guía turista que estaba conmigo, ¿qué es esto? Me dice, es la fiesta de los judíos y cuando entro a la sinagoga por ayudarla a una señora a subir con un cochecito, con una galá, le pregunté y entra un hombre de negro, entonces le dije, ¿quién es este hombre? Me dice, es un judío religioso que entra a su iglesia. En la vida yo había escuchado nada del judío, no sabía nada de judío, nada, nada, nada. Entonces al subir me dan un libro y yo empiezo a leer, todos estaban esperando algo. Yo abro mi libro y todas me miraron. En ese momento tocó el shofar. Entonces, yo no sé si todos aquí, bueno, pero yo tengo, puedo decir por lo vivido con fe absoluta, que el shofar despierta las almas dormidas. Que me intriga mucho si nos podés. Es muy difícil transmitir las emociones, ¿no? Y ni que hablar por computadora. Esa es otra Exacto. dificultad. Pero vamos a tratar de sobreponernos a esa dificultad, a esa barrera tecnológica. Okay. ¿Qué fue lo que vos sentiste, Judith, corporalmente cuando escuchaste ese shofar? Porque hay un abismo desde no saber que Israel existe o ni siquiera que el judaísmo existía como modo de vida, a escuchar el shofar y sentir un despertar. ¿Qué fue lo que pasó en tu cuerpo, en tu mente? Mira, yo solamente lloraba, ¿ok? Yo lloraba sin parar y no, o sea, era, como te digo, fue un despertar, era algo, es difícil, pero ya te digo, era algo dentro de mí se despertó y yo solamente lloraba. O sea, mi amiga me sacó de ahí, yo salí, o sea, mareada de ahí, no, sin algo como que se abrió un baúl con muchas preguntas. Y entonces cuando terminó Rosh Hashanah, fui a una librería, compré un libro, quería saber qué era el ser judío. Entonces, para mi suerte, encuentro una librería en Tel Aviv, en español, y me venden el libro, se llama El ser judío. Es un libro amarillito que incluso cuando llegué al Ulpan de Conversión es uno de los requisitos leerlo y pasar un examen de este libro. Entonces, cuando yo lo leía en el hotel, cada página que pasaba era como como yo siempre digo, es un rompecabezas que le faltaba una pieza y la encontré aquí. Entonces, quería saber más del judaísmo. Entonces, cuando ya tenía que regresar, le digo a la guía turista, me quedo un poco más, quiero saber más del judaísmo. Es así que llego a la semana, se encuentra aquí en el panel el doctor Stroy, que fue mi guía, mi ejemplo de judío para aquel entonces que yo llegué a su casa. Buscando una persona que hable español, llego a su casa. Entonces así empiezo una búsqueda, quiero ser judía. Cuando yo leí un libro, compré 2 libros, entonces en uno de ellos decía, el ser judío, o sea, cualquiera puede ser judío. Llego a la casa, el doctor Stroy y su esposa me dice, no puede ser judía. Lo que decía el Rav Shimon, no todos los judíos le aceptan, mira, me dice, pero el judío tenemos la obligación, dice decir 3 veces no, pero no 1000 veces, como me lo dijeron a mí.
Entonces, cuando empiezo, le digo yo al doctor Stroy, yo quiero ser judía. Le digo a la doctora, yo quiero ser judía. Me dice, no podés. Le digo, ¿por qué? En el libro dice que el judaísmo es un abanico de leyes y costumbres que cualquiera puede adaptarse a ello. O sea, no es una raza. Entonces, a eso me basé yo. Y pensando que esa búsqueda, yo quiero ser judía, o sea, yo venía de una cultura donde el que es católico quiere ser evangelista, o sea, oran por él o todo y ya está. O sea, yo no tenía idea de lo que era el judaísmo. O sea, yo quiero ser judía, pero no sabía qué era lo que buscaba. No es que yo busco el sueño americano, no es Israel. O sea, yo quiero ser judía. Entonces, en esa búsqueda, mi primer Shabbat fue un llanto, yo escuchar el Shalom Aleichem, yo estoy en el cuarto, el doctor Stroe y su familia cantando Shalom Aleichem, yo lloraba. Era un sentimiento de, ¿qué es esto? Claro, es algo corporal que te atravesó, pero vos en Ecuador no habías tenido contacto Nunca, con el judaísmo, ni con las tradiciones judías, ni mucho menos. Nada. Después, ya cuando viene a hacer memoria, o sea, para mí la palabra judía, yo recuerdo de mi mamá cuando era pequeña, y ella era católica y guardaban el Viernes Santo, entonces nos dejaban a todos los niños que no hagan nada, que nos quedemos en casa, que no hagan nada, eran como un Shabbat que hacía, que si te vas al río te haces ballena, que si arrancas una rama te sale sangre. Entonces yo era muy curiosa, entonces arrancaba una rama, no salió sangre. Me iba al río y me miraba la cola y no me salía una, no, entonces no me parecía, no creía lo que me decían. O sea, desde niña, cuando ya después, bueno, entonces mi mamá en ese entonces me decía judía, pero para mi mamá era un insulto. O sea, yo conocía la palabra judía como un insulto, pero eso ya lo viene después a esto. Entonces, yo no tenía religión. No me consideré nunca católica, mi familia parte católica, parte evangelista. Fui, pero nunca me identifiqué con ellos. Yo recuerdo un pastor evangelista de mi mamá, venía incluso a la casa. Todos ponían mis manos en mi cabeza, todos oraban por mí para sacar de mí el demonio que yo estaba, porque yo estaba endemoniada, o sea, no creía en nada. Y yo no sentía nada, no me decía nada. Entonces siempre crecí como que no tengo religión y si existe Dios, yo no le topo a él, él no me topa a mí, no le hago nada a él, él no me hace nada a mí. O sea, crecí con mi propio Dios, con mi propia ideología. O sea, cuando conocí el judaísmo fue muy fácil para mí, o sea, no tenía ningún muñequito que eliminar, no tenía sentimiento para nadie, o sea, era algo que yo quería investigar, que quería saber. ¿Y luego hiciste un camino de retroceso en búsqueda de tus raíces judías? Fue muchos años después, porque yo en ese paseo que quedé, regresé a Ecuador, traje a mis niñas, pensando, pues como yo le decía a mi esposo, yo encontré el paraíso y mi esposo vino y buscó cuál es el paraíso, pues él no veía el paraíso que yo veía. Entonces me dice, él vino, se regresó. Entonces muchos años después, en una reunión que tuvo el doctor Stroe, que está aquí en el panel, con el rabino Birbaum, o sea, él ya queriéndome ayudar, ni él, o sea, nosotros ignorábamos cuál era el camino, tanto el doctor Stroe, que era Ole Hadash también en ese entonces, y no sabíamos por dónde empezar, pues al final ellos querían ayudarme, pero al principio me dijeron, sola no lo podés. Ok, fui a Ecuador, me traje mi familia, dije, ok, ahora tengo mis hijas, puedo hacer conversión con mis niñas, pero no tengo visa, porque tengo una visa solo de 3 meses. Entonces, se terminó la visa y pasé muchos años ilegal. A eso también yo quería decir, o sea, nunca sentí que no pertenezco a esta tierra. O sea, desde que llegué yo me sentí que pertenezco a ella. Y me decía, yo trabajaba con una abogada y me decía, ¿no te da miedo que te deporten? Están deportando a mucha gente. Y le dije, no, de aquí me saca el dueño de la tierra, no me saca cualquiera. Después la doctora Estrada me decía, eso es emuná, eso es fe. Le digo, yo no sé qué es, pero de aquí no me sacan. Yo quiero ser judía. Entonces, muchos años después, incluso el doctor Stroe en varias ocasiones me dijo, ok, mira, vamos a Estados Unidos y haces conversión a Estados Unidos. Le dije, no, mi conversión se hace en Israel. No hay motivo para que no se haga en Israel. O sea, yo tengo convicción y es aquí que debe hacer mi conversión. No hay motivo. Sí, te puedo asegurar que al escucharte nadie duda de que tenés convicción. Eso te lo puedo asegurar. Entonces me dice el doctor, vamos a México. Le dije, no, mi conversión se hace aquí. Entonces, años después, cuando el rabbi Birmo le dice, mira, esta mujer ha venido muchas veces, ha llorado muchas veces y todo el mundo me conocía porque yo iba a la Rabanut, iba aquí, iba allá.
me decían, este te puede ayudar, este te puede ayudar, y nadie informa, nadie dice nada. Pero hasta eso yo estoy guardando Shabbat, mis hijas en escuela religiosa, yo me considero ser judía, o sea, era solamente un proceso que tenía que pasar y eso me dolía mucho, yo lloré muchos años. Entonces, cuando en eso, yo vengo de una familia, mi papá y mi mamá son separados. Mi papá se separa de mi mamá cuando tengo yo 1 año, mi mamá se va embarazada sin saber de mi hermana. Entonces yo crecí con un hombre al que llamé padre, el esposo de mi mamá, que tuvo 5 niños con él. A él yo consideré mi padre. De él yo sé todo, pero de mi padre no sé nada. Lo vi 3 veces en mi vida, lo busqué por saber quién era mi padre. Entonces, entonces era algo que tampoco a mí me interesaba y me molestaba cuando me dice, vamos a averiguar quiénes son tu familia. Le digo, es que no me interesa quién es mi familia. Es lo que yo quiero ser y lo que yo quiero que sean mis hijos. Mis nietos, era lo que yo quería, sin saber, sin tener conocimiento de que salía, de que es esto, que yo estoy sin visa en el país y me piden que salga del país, me pedían que salga a estar con una familia religiosa 1 año fuera del país, cosa que le dije, no, luché tanto para entrar con mis niñas, porque me regresaron y volví a venir, no voy a salir. Entonces, cuando empiezo a buscar a mi papá, Franco, mi hermana le digo, mira, te vas donde mi papá porque hablé con una mujer aquí que se llama Shulamit, perdí contacto con ella, nunca más supe de ella. Me hizo muchas preguntas. Me dijo, mira, pregunta a tu familia, a tu papá, estas costumbres, o sea, ¿qué hacían en su casa? Llamo a mi hermana se comunica con mi papá lo que él recuerda, dice, cuando enterraban a un muerto, que lo ponían en una sábana negra, y bueno, habían cosas, datos así que podían ser Venenusing. Entonces el doctor Stroe decide, gracias por todo su apoyo, nunca olvido todo lo que él hizo por mí. Viene, me dice, nos vamos a Ecuador a ver. Digo, ok, pero nunca tuve miedo a salir tampoco, porque estoy ilegal, no me van a dejar entrar. Salí. Hemos ido con el doctor a buscar a mi familia, gente que el doctor en una camioneta arriba con lluvia, llegamos a un pueblo buscando a la familia, un hermano de mi abuelo. O sea, hasta eso yo ya pedí partidos de nacimiento, partidos de defunción de la familia. Entonces nos encontramos que mi abuelo venía de Chile. Se llama José Samuel Franco. Franco viene de Chile. Tenía una hermana por parte de padre en Chile, se va a la comunidad judía de Chile, investiga si los francos están ahí, dice, sí, hay francos enterrados en el cementerio en la comunidad judía de Chile. No tenemos mucha información. Entonces nos vamos donde el tío abuelo, este tío nos dice, sí, son judíos. Entonces es así que toda esa información mandamos a Israel, la Soknut acepta mi alía, vengo a Israel, cosa que yo no sabía. Yo pedí una visa simplemente para hacer mi conversión. Llego a Israel, me recibieron muy bien, tengo ciudadanía, pero no es lo que yo estoy buscando. Yo quiero ser judía. O sea, es una dicotomía tremenda. Sí, no es eso. Entonces, imagínate que el día la hago en el 2004 y solo en el 2006 logro mi conversión. Entonces, fue un proceso muy cansado, muy, pero nunca perdí la fe. Mi conversión, el día que... Judith, vos contás sobre este proceso, sobre lo agotador que fue para poder lograrlo. Vos querías ser judía. Vos, en una charla que tuvimos de manera privada, dijiste, yo tenía miedo de morirme sin ser judía, cosa que me pareció fuertísimo. Y bueno, lo lograste, obtuviste tu conversión finalmente. Gracias a Dios, en una ocasión mi niña, la pequeña, llegó a Israel. Teníamos unos 4 años en Israel, y toda la intifada que ponían bombas aquí y allá. Y caminando por las calles de Ramat Eshkol aquí en Jerusalén, mi niña, la pequeña, tenía 7 añitos, me dice, mamá, si dejas de Jalila, tú te mueres, ¿tu familia te lleva a Ecuador? Le digo, no lo permita. Y ¿sabe lo que me dice ella? Me dice, mamá, yo hago un hueco aquí en la tierra y te entierro aquí. Por Dios. 7 años. Entonces le digo, eso es, así es, no permitas que mi cuerpo salga de Israel. Yo quiero ser judía y ser enterrada como judía aquí. ¿Podemos hablar un minuto de Israel? Hablemos un minuto de Israel entonces, porque vos tenés una convicción tremenda en relación a tu modo de vida y a tu vivir el judaísmo. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué te aporta entonces, Israel a eso que conseguiste?
Exacto. Entonces, después viene Israel. Viene todo el amor hacia la tierra, el amor hacia la gente, a toda la gente que estuvo conmigo en todo ese proceso. O sea, todo lo veía completamente diferente. O sea, es esto, o sea, está completo todo. Es aquí donde quiero estar, es aquí donde quiero morir, donde quiero, se casan mis hijas, gracias a Dios hoy por hoy están todas casadas, tengo nietos, pero dije, es esto lo que, y amo Israel, salgo de vacaciones, si voy a Ecuador a la semana ya quiero regresar, pero, pero sí, eso viene ya, a mí en lo personal me vino ya luego, después Israel, o sea, el amor a cada cosa que pasa en Israel, a las fiestas, a la tierra en sí, o sea, es inexplicable el cariño, el sentimiento que se tiene hacia la tierra de Israel. Y cuando yo salgo de fuera del país y los judíos que encuentro por allá me dicen, nosotros vivimos acá, le digo, no, y cuando hacen aliyah, ni sea, estamos bien aquí, digo, no te preocupes, nosotros rezamos para que ustedes regresen a Israel, nosotros rezamos cada día para que ustedes regresen a Israel. Has logrado, de verdad que has logrado que traspase ese sentimiento a través de la pantalla. Antes de pasar a Abraham, después volvemos, Judith, antes de pasar a Abraham, quiero hacerle una pregunta cortita a Lisa. Lisa, ¿estás desmuteada? Ahí está, perfecto. El título de esta charla es ¿ser judío o ser israelí? Esa es la cuestión, ¿no? Y en algunos casos es una cosa viene primero, otra cosa viene después. ¿Cómo ves vos esa duda existencial, ¿no? ¿Qué viene primero para la gente que busca sus raíces? ¿Israel o ser judío y poder llevar una identidad judía en cualquier lugar del mundo? Bueno, creo que la pregunta es mucho más general que lo que podamos hacer referencia específicamente a grupos específicos. Yo creo que quizás es uno de los temas más complejos del judaísmo contemporáneo, que el judaísmo durante tantos años, parte inherente de la añoranza a Sion, pero desde el momento que surge el Estado de Israel, es como que por un lado son dos entidades, cada una independiente. Se puede ser judío sin estar en Israel, se puede estar en Israel y no ser judío, es decir, no son sinónimos, pero sin lugar a dudas ambos también tienen un impacto en el otro lado, es decir, el simple hecho de la existencia de Israel tiene un impacto inmediato en todo judío que reside en cualquier parte del mundo, para bien o para mal, yo creo que mucho más para bien, incluso hacia aquellos que no se identifican con el sionismo y con el Estado de Israel. Y creo que también parte fundamental desde mi perspectiva, de una vivencia completa del Estado de Israel para aquellos grupos que se identifican con el judaísmo, porque cabe señalar que en el país hay otros grupos, no solamente judíos, que si en los casos en los cuales se encuentra una pérdida de la identidad judía, y se llega exclusivamente a una identidad nacional, creo que también hace falta una pieza del puzzle, del rompecabezas. Entonces es una pregunta supremamente compleja que tú me haces. ¿Qué viene primero? Es una pregunta individual. Yo creo que seguro no lo podría responder en el marco de una charla de este tipo. Claro, no es, digamos, en los grupos emergentes o en las comunidades emergentes en las que vos has estudiado o con las que has tenido contacto, no es que prima o el Estado de Israel o el judaísmo, sino que dentro de cada uno hay como un objetivo propio, ¿no? Otra vez, yo creo que, como comentábamos al principio, cada comunidad tiene sus propias características. Para algunas comunidades definitivamente no se identifican con el Estado de Israel y no quieren venir, mientras que entre otros grupos llega a convertirse en un anhelo supremamente intenso de sí poder soñar, intentar llegar a Israel. Pero creo que de forma general lo que caracteriza el principio del proceso
caso de estos grupos, tiene una tendencia, otra vez no se puede generalizar, pero tiene una mayor tendencia a la conexión con la parte espiritual judía y luego viene acompañado el tema de Israel después. No quiere decir que no se identifiquen con el Estado de Israel necesariamente, pero es un fenómeno principalmente religioso que luego después tiene un impacto nacional. Muchas gracias, Alisa. Quiero pasar ahora a Abraham, porque Abraham también descubrió esa posibilidad de un pasado judío de una manera muy particular, que fue prácticamente haciendo una investigación antropológica. Él es antropólogo y prácticamente tuvo que hacer una investigación antropológica de su propia vida para poder darse cuenta en ese devenir de esa investigación que las tradiciones de su familia de antaño podían ser tradiciones de identidad judía, ¿no? Ahí empezó tu camino, Abraham. Estás muteado, ¿eh? Tenés que desmutearte. Tenés el micrófono apagado. A ver, Abraham, ahora. Ahí estás. Ahí está. Ok. Bueno, mira, yo creo que aunque pareciera que es un proceso individual o personal, es definitivamente un proceso colectivo. Las comunidades emergentes no son comprensibles a partir de individuos. Eso puede ser una manera de un abordaje, pero es un fenómeno etnológico, es un fenómeno colectivo, es un fenómeno latinoamericano, típicamente latinoamericano. Yo me encontré en una búsqueda antropológica de mi propia raíz. Tú lo mencionabas de que yo trabajo con comunidades, pero son con comunidades indígenas. Yo trabajo con comunidades indígenas en Colombia y el proceso de trabajo con indígenas que están viviendo procesos de reetnización, de volver a las raíces. Entonces, mi trabajo es con gente que vuelve a la raíz y yo lo entiendo perfectamente porque vengo de una comunidad que quiere volver a la raíz. El Rab Shimon lo decía, hay gente que puede ser que tenga una historia, puede ser que tenga una historia personal, que efectivamente era una Nusim, pero el fenómeno no se entiende desde un sujeto que tiene una historia personal. Es un colectivo que se ve a sí mismo en un espejo histórico. Se están mirando como con una reconstrucción de un imaginario, de una historia. La doctora Alisa nos decía y tal vez tú, Silvana, es la dualidad pasado-futuro. El pasado queda atrás, el futuro queda adelante. Para alguien que está en una comunidad emergente, el pasado queda adelante. El pasado queda adelante. Es un tipo de circularidad del tiempo. El tiempo es circular. Si mi pasado queda adelante, delante de mí está Abraham, Isaac y Jacob. Delante de mí está mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Delante de mí están que se fueron. El pasado no queda atrás. El pasado, mientras que la modernidad te dice, mira, el pasado queda atrás y adelante está el desarrollo, el futuro, no sé qué. Para mí, en mi pasado está Israel. Pero me intriga, pero ven acá, tú no tienes raíces. Te quiero interrumpir porque me intriga saber lo siguiente. Vos decís que las comunidades emergentes son fenómenos colectivos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la base o el patrón de conducta Sí. o el patrón de pensamiento que vos en tus estudios encontraste? ¿Es una base emocional? Dímelo. ¿Es una base místico-religiosa? ¿Es una base de pensamiento estratégico? ¿Qué es lo que late ahí? Yo pienso que puede ser una forma religiosa, pero el contenido es étnico, el contenido es una identidad, es una búsqueda de identidad. La Torá, la Biblia, provee de identidad de historias bíblicas venidas de otro mundo, pero las personas reconstruyen
su identidad. La reconstruyen y la reconstruyen en colectivo. Y entonces uno se junta a contar historias de los con una abuelos internet súper débil. y muchas no quiere decir que sean falsas. Es su resignificación de su propia historia, de lo que quiere que sea su propia historia, de lo que quiere que sean sus hijos, de lo que anhelaría que fueran sus padres. ¿Y cómo fue tu caso particularmente? Oh, sí. ¿Vos sentías que había un legado familiar que te impulsaba a convertirte al judaísmo? Bajar. Por supuesto, tenía una bisabuela y tuve que hacer una historia de averiguar dónde estaban enterrados y tener que ir a Curazao y tener que buscar costumbres de por qué estaban las ventanas, por qué se ponían mantillas en los espejos, porque era tan importante un entierro, porque él era una fiesta del dolor, pero era una fiesta en donde nos encontrábamos los que nunca nos habíamos visto. O sea, este tipo de cosas son cosas que en un país como el nuestro, que tiene una historia muy corta, una historia de 500 años, un continente con una historia muy corta. Mira, aquí en 1991 hubo una nueva constitución y se reconocieron 84 pueblos indígenas. 20 años más tarde hay 108. ¿De dónde aparecieron 24 pueblos desaparecidos? Es lo mismo que está pasando con los judíos. Gente que desapareció y vuelve a aparecer en el código nacional. Es gente que busca una identidad, pero que busca un reconocimiento. Y parte de un reconocimiento íntimo, privado. ¿Quién yo soy? ¿Y qué pasa yo soy si no existieran al que ama el Eterno. Perdón, Abraham, ¿qué pasa si no existieran esas instituciones, como por ejemplo desde el caso de Shabé Israel, que es la institución que también promueve este tipo de charlas que estamos haciendo, ¿no? Porque acompaña estos procesos de conversión? Acá nos acompaña también Jaya Castillo de Shabé Israel. ¿Qué pasaría con todos esos grupos de gente que están en esa búsqueda y en ese proceso si no existieran este tipo de instituciones? Que las albergaran, que las acobijaran, que las acompañaran en el proceso. Sería un retorno mucho más caótico, mucho más caótico. La gente quiere retornar y necesita acompañamiento, pero a veces uno va. Yo pasé un año en Israel, un poco más de un año, y para los israelíes es fácil encontrar a otro israelí, a otro judío que viene de la diáspora. Pero el Estado de Israel no tiene esa misma apertura. Hay un escenario muy conflictivo para recibir a los conversos, y sobre todo si son de Colombia, dígame. Es decir, hay una dificultad, pero eso tiene que ver con que... Pero tienen una vida judía plena. En esas instituciones, de cualquier manera, más allá de la complejidad del ingreso, tienen una vida judía plena en Israel. En una yeshiva que... Abraham, te escuchamos muy mal, Abraham. Pero había ¿Podés abrir alguna ventana o algo? Porque te escuchamos muy mal. El horizonte religioso. Ok, sí, voy a hacerlo. Discúlpenme. Sí, yo creo que hay ese... Ahí está mejor, ahí se escucha mejor. Ok, yo estoy abriendo porque justamente estoy abriendo, a ver. Sí, creo que hay... Sí. Yo creo que sí hay la necesidad de un acompañamiento, de una construcción de una política pública frente al tema de los conversos. Porque muchas veces, mira, si yo hago un proceso de aliá
acompañado con un organismo internacional, eso es un asunto rápido. Pero si me voy solo, entrando por Jordania como entró Judith, y si me voy solo y arriesgando a que me devuelvan del aeropuerto, y si logro pasar del aeropuerto, todavía no sé a dónde voy a ir porque no hay programas que te reciban. Tienes que batallar como cuando los judíos regresaban, cuando el mandato británico también había una gran dificultad para llegar a Israel. Para un converso es muy difícil llegar a Israel, pero llegar a hacer 1, 2, 3, 4, 5 conversiones y ninguna de ellas válida. ¿Por qué? Porque la Rabanut no las acepta. Entonces Pero vuelvo sobre este punto. una... Espera, vuelvo sobre este punto porque me parece importante porque no quiero dar el mensaje erróneo. Más allá de si la Rabanut acepta o no ese tipo de conversión por la halajá de la Rabanut, la vida judía y la identidad judía la pueden vivir con libertad en Israel. Por ahí alguna cuestión legal claro, o alguna cuestión de casamiento o de cuestiones más que tienen que ver con lo legal puedan ser más complicadas, pero pueden tener las celebraciones, pueden ingresar a las comunidades que por ahí no son tan ortodoxas y les permiten la participación en la vida judía. Correcto, así es. La vida es mucho más plena en la identidad viviendo en Israel. Es mucho más fácil vivir para un converso, creo yo. Así me siento yo. Y vos, tu camino fue muy largo. Vos, de hecho, recibiste tu conversión en el 2018, ¿no? Después de lucharla mucho. Bueno, en realidad yo la hice en el 2011, pero fueron 7 años para que la reconociera pues la entidad que tenía que reconocerla en Israel. Fueron 7 años con una conversión kasher, pero bueno, pero ese es un camino que vale la pena. Cuando ha sido el camino de toda tu vida, cuando ha sido la promesa que tú le hiciste a tu padre, cuando ha sido la tarea que te propusiste vivir, por favor, eso vale la pena y eso, bueno, es el ejemplo de nuestros patriarcas, ¿no? Que se propusieron tareas grandísimas. Bueno, Hashem lo llevaba en una tarea, pero vos le prometiste mismo, a tu papá, ¿no? Vos le prometiste a tu papá que ibas a ser judío. Sí, yo le prometí porque él a su vez le había prometido a su suegro que no lo quería permitir casar porque él no era judío. Entonces es una promesa que va de generación en generación sin cumplir. Y cuando por fin voy en el 2002, en el 2012 a Israel, voy a cumplir 100 años de muerto de mi tatarabuelo, el judío, el turco, porque había ido con pasaporte del Imperio Otomano a Colombia. Era un turco, pero era un turco judío. Colombia, el Caribe colombiano está lleno de turcos judíos, pero también turcos sirios, pero también turcos libaneses, pero también turcos que eran de esa época de esa inmigración otomana y que dejaron sus huellas. Y hay pueblos en donde uno ve las casas del turco que es musulmán al lado del turco que es cristiano, maronita, o al lado del turco que es judío. Y eso es una realidad histórica en Colombia, en el Caribe colombiano, pero eso no es la historia israelí, no, por supuesto. Y Abraham, bueno, en Colombia tenés una vida, vos ahora estás en Colombia, vos tenés en Colombia una vida judía plena o soñás, o la tenés plena, pero de cualquier manera soñás con hacer aliyá definitivamente y poder vivir el resto de tu vida en Israel. Por supuesto, yo debo regresar a Israel. Aquí estoy cumpliendo tareas que tengo que cumplir porque son el bienestar de otras personas que están dependiendo de mí. Yo trabajo para pueblos indígenas y llevo procesos en cortes internacionales, pero
yo me debo a los míos, y los míos son, tengo un hijo en Israel que es judío, con el que, Baruch Hashem, hablo todos los días, pero es un jovencito de 15 años, es un Es jovencito de chico. 15 años, es un chiquito, y entonces hablo todos los días, y todos los días buscamos hacer las tareas juntos, y todos los días estamos, gracias a Dios por Zoom, porque Claro. y bueno, y por la pandemia también, porque nos enseñó a hacer otras cosas a distancia, ¿sí? Pero a los emergentes, yo les digo, es una tarea que vale la pena, es el esfuerzo de toda la vida. No hay que pensar, lo que es fácil no vale la pena. Lo que es fácil se pierde. Eso aplica, Abraham, eso que acabas de decir aplica para cualquier cosa en esta vida, no solamente Sí, para un sí, sí, proceso de búsqueda de raíces. sí, 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 tienes Es razón. tan Sí, cierto, vale, ¿no? Cuando sí. uno lo lucha, después lo saborea mucho más. Muchas cosas de las que dijiste me quedaron resonando en la cabeza y si me permitís quiero conversarlas con el Rav Shimon. Nos quedan unos minutos nada más de este café olé, pero recién, Rav Shimon, te pido que te desmutees, porque recién Abraham decía, la gente necesita acompañamiento, necesita juntarse para poder reconstruir identidad. Y enseguida pensé en vos. ¿Me estás haciendo señas de que no te puedes desmutear? A ver, ¿por qué no podés? Espera, ahí vamos de vuelta. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Esperen un poquito, que vamos a A ver buscarte. ahora. Ahí está, Rav Shimon. Ahí estás. Sí. A ver. Ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno. No, decía, igual creo que me escuchaste, ¿no? Que Abraham decía recién que la gente necesita acompañamiento y que la gente de las comunidades emergentes se junta porque necesitan reconstruir su identidad. E inmediatamente se me vino tu misión, tu trabajo a la cabeza, porque vos sos emisario de Yahvé Israel, esta organización, estás trabajando ahora en Colombia y estás acompañando ese proceso. Entonces, Abraham le puso el título, dijo, la gente necesita acompañamiento. Ahora vos podés desarrollar un poco más ese titular. ¿Qué quiere decir que la gente necesita acompañamiento? ¿En dónde te encuentran a vos? Bien. Yo estoy en Colombia hace 7 años. Llegué fin de 2013. Cuando llegamos aquí, las cosas ahora tampoco son tan simples, pero antes eran también complejas. La gente tenía mucha motivación de ser judío, mas no tenían guía, ¿sí? Hacían más o menos lo que dice el libro, pero si uno no sabe interpretar lo que dice el libro, no todo sale bien. No estoy hablando de todos, pero muchas veces sucedió. Acá también dentro del foro también estaban viendo quién estaba conectado. Hay muchas personas aquí conectadas que son parte de estas comunidades en Colombia y en América Latina. Acá hay gente de Ecuador, de México, de Guatemala. Entonces, la gente necesita acompañamiento, pero una cosa es construir la identidad y otra cosa es construir una comunidad. Uno para poder ser judío tiene la necesidad de tener una comunidad, sí o sí. Todos lo sabemos, ¿no? Todos no importa que seamos religiosos o no religiosos, y en cualquier país de Latinoamérica que uno quiere ser judío, ¿qué es lo que busca? Otro judío. Busca una comunidad donde hacer pesaj, donde comer matzá, donde escuchar el shofar, ¿sí? Entonces aquí no existe esa realidad. Ni aquí en Colombia, ni en Ecuador, ni en ningún país de Latinoamérica hoy se tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó comunidades. Lo que hicimos fue enseñar los minagim, las costumbres. Por ejemplo, hay algunos que están más vinculados o les gustaba más una costumbre ashkenazí, entonces se les enseñó cómo hacer una sinagoga ashkenazit. Los que querían algo más sefaradí, se les enseñó algo más sefaradí. Y fuimos creando esas comunidades. Las comunidades no las creé yo, las fueron creando las personas y nosotros fuimos
acompañando. ¿Sí? Hoy hay comunidades en Bogotá. Mira, ahora mientras hablamos, digo, lástima que no hice este Zoom desde una de las comunidades, que la tengo acá a 2 cuadras, yo vivo a 2 cuadras de una comunidad. Hubiese sido bueno para que la gente vea de qué se trata. Pero realmente tiene todo lo que una comunidad judía normal tiene. ¿Y Sí, cómo se sustentan esas comunidades? ¿Con eh, donaciones privadas? ¿Cómo es? hay membresías. Cada persona paga una cuota mensual y eh, con eso se sostiene, digamos, las comunidades que son en alquiler, se sostiene el alquiler. Ujú. Y bueno, los gastos que haya dentro de la comunidad. Después, obviamente, hay aportes privados con los que se logra concretar objetivos un poco más duros, ¿no? Por ejemplo, ahora en Bogotá hace poquito se construyó una mikve y fue con un aporte de 2 o 3 personas específicamente o 2 o 3 familias que quisieron hacerse cargo de ese proyecto. Entonces, pero en general es que se paga una membresía y se va sosteniendo. Y Se va Shimon, sosteniendo te hago una última pregunta. Mm. ¿Vos acompañás a la gente en este proceso? Muchos de ellos seguramente hicieron aliyá. ¿Qué recibís de mensaje de esa gente a la que acompañaste y seguramente seguís acompañando cuando ya están en Israel? Primero, llegar a Israel no es fácil, ¿sí? Como explicamos antes, una cosa es la sociedad israelí, que recibe al converso con amor, excepto los grupos muy ultraortodoxos que de repente un poco menos, pero la sociedad israelí en general es muy, es muy buena con el Receptiva. converso, ¿no? No hace esa diferencia. Realmente la diferencia es mucho más fuera de Israel que dentro de Israel. Entonces, primero, llegar a Israel no es tan fácil, la burocracia israelí tampoco es tan simple. Entonces, cuando se logró llegar, obviamente que la gente muchas veces va por motivación, muchas veces va por educación, porque dicen que no va a haber mejor lugar que Israel para poder hacer que sus hijos vivan el judaísmo y lo aprendan. Y entonces, obviamente que las personas son muy felices en Israel cuando terminan sus procesos, pero cuando están dentro de sus procesos no es nada fácil, ¿sí? Porque no pueden trabajar, porque están allí muchas veces ilegales esperando una visa. Los procesos son bien difíciles, pero cuando lo terminan, obviamente, es la felicidad de tener su Teudat Zehut Claro. y poder empezar una vida normal después de 2 o 3 años que no trabajaron, que no hicieron, que se tenían medio que esconder. Entonces, obviamente que es la felicidad, pero el andar no es simple. Quiero darle unos minutitos la palabra a Jaya Castillo, no sin antes también contarle a toda nuestra audiencia en esta sala, que somos un montón, ahí estoy viendo casi 80 y largas personas que no se han movido, así que agradecerles muchísimo, que toda esta serie de encuentros que hemos tenido de Café Olés, en donde la temática central tiene que ver con encontrar las raíces, reencontrarnos con nuestras raíces, tiene que ver con un proceso y una investigación que hizo nuestro querido Eduardo Torres, que está aquí ahí en una ventanita. Podés saludar, Eduardo. Desmuteate si querés para saludar. Eduardo también hizo Aliyá, hizo su proceso de conversión, hizo Aliyá, estudió en la Universidad de Israel y su tesis de doctorado tuvo que ver con estas comunidades emergentes y su búsqueda de las raíces. Entonces, todos los meses estamos teniendo encuentros con diferentes países de América Latina y diferentes personalidades académicas y diferentes historias de vida que nos van mostrando un poco esas dos caras, ¿no? La cara académica, como en el caso de Alisa, que nos explicó un poquito esto en las comunidades emergentes, y después las historias de vida de la gente, que es como lo más enriquecedor, ¿no? Poder tener cara a cara cuáles son esas historias, en este caso la de Abraham y la de Judith. Y quería darle la palabra a Jaya Castillo,
que está en Israel, que ella trabaja en la comunidad Yahvé Israel, para que de manera muy breve, porque nos queda muy poco tiempo, Jaya, cuentes qué es Yahvé Israel y qué hace por la gente que está en proceso de conversión en Israel. No le escucha, dice que le abran el micrófono. A ver, Ale, le podemos abrir el micrófono a... Ahí le abrimos a Jaya. A ver. Ahora. Listo. Ahí estás, Perfecto. ahí te vemos. Muchas gracias. Ok, wow. Un gustazo ver a todos aquí, la gente que nos acompaña de todas nuestras comunidades y la audiencia de Argentina. Un abrazo muy fuerte a todos y a nuestro equipo que cada mes nos ayuda a organizar estos encuentros, que a mí me emocionan mucho, en particular escuchar estas historias tan inspiradoras, que más que nada nuestra intención es que la gente se anime a hacer aliyá y a continuar con sus caminos, los que tengan que ver con un proceso de conversión o que están buscando sus raíces. Este es el lugar. Yo les ofrezco mis servicios como acompañante de estos procesos, de la mano con Rav Shimon, que me ayuda muchísimo, y juntos coordinamos los procesos de conversión en Israel. Y bueno, realmente les quiero decir que, como ya mencionaron nuestros amigos con sus experiencias, que no es un camino fácil, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. Cada caso es distinto, no tienen que pensar cómo a él le pasó, a mí me va a pasar también. Y hablando de nuestro título, que es ser israelí o ser judío, en mi caso personal, yo primero quise descubrir qué era el judaísmo. Quien no sabe, yo también realicé un proceso de conversión. Y mi motivación de llegar a Israel era vivir en plenitud mi judaísmo. Yo vivía en una ciudad que no había comunidad y no tenía no comunidad emergente ni tampoco tenía Israel. Entonces, y en mi caso era sí o sí llegar a Israel, y gracias a Dios estoy muy contenta, muy feliz y tratando de ayudar a otras personas. Entonces, pues, ¿qué más les digo? Son afortunados todos, porque o tienen a Rav Shimon, o en Colombia, en Ecuador, en América Latina, o me tienen a mí aquí en Israel. Y bueno, les animo, los invito a que hagan uso de estas herramientas, de esta ayuda, y que Dios quiera que pronto pueda ver a muchos de ustedes por aquí. Gracias, Gracias. Jaya, gracias por traernos toda esta información, que es muy importante para quienes están pensando también en el proceso de aliyá, acompañado con el proceso de conversión, ¿no? Que son como dos caras de la misma moneda también en ciertos casos. Exactamente. Así que, Eduardo, ¿vos querías decir algo? Si no, ya me despido de nuestra audiencia. Agradecerle a todos y esta Porque vos sos oportunidad. el alma mater de estos encuentros con tu Es tesis un de equipo, doctorado y con tus estudios. Bueno, Eduardo, que siempre nos trae estas historias de vida, porque Eduardo es así, va buscando esas historias de vida que son perlitas, porque realmente, absolutamente las son. La verdad que la historia de Judith y la historia de Abraham te erizan la piel. Muchas frases de las que dijeron los dos, de las que dijeron contando su historia, y una frase muy importante que dijo Alisa también, que la quiero rescatar, ¿no? El tema del pasado y del futuro, en donde no podemos olvidarnos que también hay una búsqueda del pasado, y muchas veces la búsqueda del pasado es tan importante como la búsqueda del futuro. No se puede borrar todo y solamente pensar así mirando para adelante. Muchas veces el mirar para adelante también implica saber de dónde venimos, y esta es la misión principal de estos encuentros. Así que muy buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches a todos. Esperemos encontrarnos en nuestro próximo Café Olé. En nuestro Instagram, para que nos sigan, es @osm.idudaliá, lo vuelvo a decir, @osm.idudaliá. Síganos ahí en redes sociales, en Instagram y en Facebook, porque todas nuestras charlas y conferencias y demás novedades las van a tener ahí en tiempo real. Esperamos encontrarnos la próxima. Gracias a todos.